quiero compartirle acerca de la oración. Y todos sabemos que los hijos de Dios tenemos que orar. ¿Verdad que sí? Pero hay que preguntarse cuántos oran. Y no me conteste, por favor, no me conteste a mí. Contéstese a usted y contéstele al Señor. Si aquí tuviéramos un polígrafo, eso sabe que le miden a uno si está mintiendo o no. ¿Usted ora todos los días? Y si sí, yo oro todos los días. ¿Por qué? Porque los cristianos sabemos que debemos orar, sabemos que debemos hacerlo, pero no lo hacemos. Y esa es la realidad del cristianismo. Y tal vez alguien podría decir, no, pastor, yo sí oro. Y si es cierto, qué bueno. Pero la realidad de la vida del cristiano es que no ora. En Estados Unidos se hizo una encuesta. O sea, en Estados Unidos estudian todo, hasta los tiempos de oración de los cristianos. Y aparece que la vasta mayoría de los cristianos oran, los que oran, ¿verdad? Oran 5 minutos o menos al día, en una sumatoria. No es que oraron 5 minutos de corrido, sino que en una sumatoria, incluyendo las horas de almuerzo, de desayuno, de cena, suman menos de 5 minutos. ¿Qué le parece eso? Pero el apóstol Pablo nos dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, en primer lugar, escuche, en primer lugar, insto a que se ofrezcan peticiones, y solo quiero aclarar que estoy leyendo una versión en inglés que se llama la Biblia amplificada, no está en español, así que es mi traducción. En primer lugar, insto a que se ofrezcan peticiones, solicitudes específicas, dice esta versión, oraciones, intercesiones, oraciones por los demás y acciones de gracias en nombre de todas las personas. Pero qué interesante que el apóstol dice, le manda a decir a su hijo Timoteo, que es una carta pastoral, en primer lugar. ¿Qué está mostrando acá? La relevancia que debería de tener un tiempo de oración en la vida del creyente. Quiero ahora a continuación mostrarle algunos tipos de oración o bien oraciones que nos dan las Sagradas Escrituras. Solo se los quiero mencionar porque no puedo mencionarle todos los tipos de oración que existen, pero vea algunos de ellos y que en todos los versículos que vamos a estar leyendo aparecen como el versículo que acabamos de leer. Número 1, confesión, la oración de confesión. También está la oración de petición, la oración de adoración, la oración por sanidad, la oración de intercesión, como lo que acabamos de leer, también la oración de acción de gracias, como lo que hizo Ana, por ejemplo, y también la oración donde uno hace un voto, como la que hizo Jacob, cuando le prometió al Señor, si me trajeres de regreso, él hace un voto delante del Señor. Entonces, estos son algunos tipos de oraciones que todos deberíamos de conocerlos, manejarlos, y quiero animarle para que en casa usted pueda ir y profundizar acerca de esto. Así que veamos también a continuación algunos versículos que nos van a reflejar este tipo de oraciones. Por ejemplo, lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Leo una vez más esta versión amplificada. Nos dice, no estén ansiosos ni se inquieten por nada, sino que en todo, o sea, toda circunstancia y situación, mediante la oración y ruego con acción de gracias, continúen dando a conocer sus peticiones, y esta versión dice específicas. Ahí también nos da algunas de los tipos de peticiones de los cuales estábamos mencionando. Hablar de la oración es fácil hablar de la oración. Es fácil recomendarle a alguien lo que necesitas es orar. Pero ¿sabe qué es lo complicado? Es hacerlo. Es como mi papá dice esto, es que hacer la receta es fácil,
Lo difícil es comprarla y tragarse las pastillas. Eso es lo complicado. Entonces es lo mismo. Recetarle a alguien que ore es fácil, pero llevarlo a cabo de manera continua es lo complicado. Pero no debería de ser difícil. Pero la realidad es que a los hijos del Señor les es difícil hacerlo. Parece que es un problema eterno del cristianismo, porque ya en los tiempos bíblicos ya habían problemas de oración. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús confronta a sus discípulos y les dice, no han podido orar ni siquiera, ¿cuánto tiempo? ¿Lo sabe? 1 hora. 1 hora. Un día tuve un tiempo de oración y se les soy honesto, yo sí mido el tiempo de oración. Yo sí quiero saber que estoy orando cuánto tiempo. Entonces, este tiempo de oración que iba a tener, dije para mí, voy a tener este tiempo de oración, pero no voy a pedir nada. Voy a hacer este tiempo de oración de solo adoración al Señor. Ya lo había hecho en otras ocasiones, pero quizás nunca me había como decidido hacerlo y no caer en la tentación. Qué impresionante que es pasar un buen tiempo sin que la cabeza no quiera pedir algo. Entonces empecé a cantarle al Señor, empecé a hablar de su grandeza, recordar los salmos que hablan de la grandeza del Señor. Bendice, alma mía, al Señor, no te olvides ninguno de sus beneficios. Empezar a recordar todos los beneficios que el Señor nos ha dado. Y Señor, gracias por esto, y te alabo por esto, te alabo por lo otro. Pero como no es una costumbre la que tenemos, yo sentía que el tiempo no se acababa. Sentía que fueron 45 minutos, recuerdo, 45 minutos pero yo decía, qué increíble. Diferente cuando tengo la lista de oración, cuando oro, por ejemplo, por las filiales. Entonces yo ya sé, vengo desde la parte de arriba, Señor, Niki, Nomo, luego las flores, luego salto a la otra y así voy en una estructura. Pero como no tenía estructura, sino que sabía que iba a ser un tiempo diferente, digo, qué complicado que se vuelve. Pero es algo que solo la práctica nos lo va a poder hacerlo más sencillo. Y tal vez alguien podría decir, pastor, usted está diciendo que le costó orar en ese momento. Sí, porque no es la forma en que oro normalmente. Y ni siquiera oré el tiempo que había destinado para hacerlo, porque sentí que se me acabó. Y como había decidido no poner ninguna petición, no lo hice. ¿Ve? Pero solo la práctica nos va a hacer que uno pueda lograr tener tiempos de oraciones de manera fluida y no con una mente extraviada. Porque ¿qué le ocurrió a los discípulos en esta ocasión? ¿Sabe lo que les ocurrió? Les dio sueño y se durmieron. Eso es lo que les ocurrió. Pareciera la vida de nosotros muchas veces, ¿verdad? Que no tenemos sueño. Ay, estoy sin sueño. Alguien me dice, mire, estoy sin sueño. Entonces le digo, póngase a orar y va a ver que ya rapidito le va a dar sueño. Ahí sí nos da sueño. Eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura y es un problema que ha venido por todas las generaciones. Cada cierto tiempo tenemos que estar hablando acerca de la importancia de la oración. ¿Por qué razón? Porque hay generación tras generación de cristianos que no oran. Es una y otra generación que viene que no oramos. Yo tenía un amigo que su mamá era una mujer de oración. Entonces un día me quedé a dormir en la casa de él. Nos dormimos como a la 1 de la madrugada y a las 4 de la madrugada siento que alguien llega y me toca y me despierto. Claro, con el enorme sueño de 3 horas y me dice, levántense que es hora de orar. Y nos levantamos y ella oraba con una radio que se llama Ondas de Luz aquí, ya sabe, esa radio famosa. Y empieza el tiempo de oración, entonces, y ella era bien fuerte, ¿no? Dice, y hay que postrarse. Entonces nos arrodillamos. Como 3 minutos después,
mi amigo y yo, ¿no? Durmiendo. Y ¡ey, ey, ey! ¿Están dormidos? Finalmente la señora se rindió. Y le voy a decir, como a las 6 de la mañana que nos dio el sol, yo abro los ojos y cuando trato de levantarme me caigo porque tenía las piernas adormecidas de tanto estar arrodillado, pero sin orar nada. Es que cuando toca orar, ahí sí el sueño nos agarra, la distracción nos agarra, porque ha sido generacional este problema de que los cristianos tienen el problema de que no oran. Ahora le voy a decir algo que tal vez nunca lo había visto de esta manera. No orar es pecado. ¿Sabía eso usted? ¿Qué tal si le dice a la persona que está a su lado, entiéndelo? Dígaselo, entiéndelo. No orar es pecado. Me acuerdo la primera vez que yo leí el versículo que le voy a leer a continuación, yo lo leí una y otra vez. Y yo decía, Señor, ¿será que lo que me estás diciendo es que cuando no oro estoy pecando? Sí, exactamente. Vaya conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Aquí está Samuel hablando y les dice, lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar, dejando de orar por ustedes. Al contrario, me comprometo a instruirlos en el camino bueno y recto. Lejos esté de mí pecar contra el Señor. Cuando no estamos orando, estamos fallándole al Señor. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Orar es bueno. ¿Cuántos decimos amén? Si no lo hacemos, estamos fallándole. Estamos pecando. Entonces, seamos responsables en nuestras vidas y seamos personas de oración. Le hago una pregunta. Cuando alguien le conoce a usted, ¿le conoce como alguien de oración? ¿O le conoce como alguien que es un cristiano, pero quién sabe si ora? Es que uno sabe cuando alguien ora. Hasta cuando uno lo escucha orar. Eso me decía el pastor David. Me decía, escucha a una persona orar en público y te das cuenta si esa persona ora. ¿Sabes por qué lo sabes? ¿Sabes cómo lo sabe? Eso es la pregunta que me hizo. Digo, ¿cómo, pastor? ¿Cómo fluye en la oración? Si lo ves que está disperso, que como dice una cosa dice otra, que salta de un lado para otro, que no está concentrado en la oración, ya sabes que cuando ora, si es que acaso lo hace, así ora. Entonces no es alguien que está concentrado. Y fue una lección de vida, porque yo dije para mí, quiero escucharme cuando yo oro. ¿Y sabe qué descubrí? Que también tenía la mente dispersa. Entonces, desde ese día en adelante, decidí que cuando iba a tener un tiempo de oración, me iba a desconectar de todo y me iba a concentrar en la oración. Ahora, quiero llevarle a través de las Escrituras, ¿qué hace la oración en su vida? ¿Qué efecto tiene la oración en su vida? Entonces, vayamos al número 1. Lo primero, te aclara la vida. ¿Qué hacen usted? Le aclara la vida. Tiene una vida confusa. Tiene enredada la vida. No sabe por dónde va, qué está haciendo. No sabe lo que está aconteciendo con usted. Entonces, una vez más, tiene confusión en su vida. Ore. Si usted ora, su vida va a ser aclarada. Vaya conmigo a lo que dice el Salmo 73, pero quiero, antes de leerle la porción, quiero explicarle lo que pasaba aquí y le quiero explicar una experiencia que tuve. Había una persona que nos amenazaba todo el tiempo, era un enemigo del evangelio. Nos amenazaba y entonces un día estoy en una madrugada, me despierto en la madrugada, me pongo a orar. Y mientras estoy orando, le estoy diciendo, Señor, ¿por qué este hombre nos amenaza, nos dice improperios en contra de tu iglesia, en contra de ti, y no le pasa nada? Para que vea cómo es la ignorancia de atrevida uno cuando ora con el Señor, ¿no? Termino de orar y me acuesto
Y yo tengo la costumbre de siempre estar escuchando las escrituras antes de dormir. Entonces, por inercia, lo que hice fue poner lo que me tocaba de lectura ese día, a ponerlo a escuchar. Y sale el Salmo 73. Entonces el salmista empieza diciendo, si usted lo lee en casa, dice, casi caigo, casi me resbalo. ¿Por qué razón? Porque tuve envidia del malvado. Porque ellos no tienen problemas, porque son fuertes. Ellos con la boca le reclaman al cielo y con las manos gobiernan la tierra. Y empieza a describir, y yo estoy, mire para que vea, yo estoy dentro de mí diciendo, eso es cierto lo que dice el salmista. Pero aquí viene el problema. Vea lo que dice el versículo 16. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Estaba escuchando eso y yo decía, sí, eso es difícil entenderlo. Versículo 17, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Yo escuché eso y ¿sabe lo que hice? Estaba acostado, me levanté y me puse de rodillas y le dije, Señor, perdóname, porque soy un ignorante. Estarte reclamando en vez de ir al santuario. ¿En vez de ir a qué? A orar. Y así están muchos cristianos reclamando, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hace un tiempo atrás le conté lo del doctor Arturo, ¿no? Que él le decía al Señor, dice, él a eso le marcó la vida. El día que alguien llegó a que orara por un carro nuevo y el Señor bendice este carro, gracias por este hermano que tú lo bendices, y dice dentro de mí diciendo, pero ¿por qué a mí no me das esto? Y esa es la realidad. Y hay veces uno ve al otro y ¿por qué aquel? Y no entendemos, no llegamos a la conclusión de lo que está pasando en la realidad. ¿Por qué razón? Porque no hemos ido al santuario, porque no hemos ido a la presencia del Señor. Si usted tiene confundida la vida, no entiende lo que está pasando, vaya a la presencia del Señor y su mente va a ser aclarada. Amén, iglesia, para la gloria del Señor. Vaya a la presencia del Señor, lea este salmo. Le voy a decir honestamente, me sentía tan avergonzado. Y en esa temporada recuerdo que estaba viendo con mis padres porque estábamos construyendo una casa. Y ahí estábamos todos amontonados en ese momento porque se había atrasado la construcción. Y le digo honestamente, estaba llorando de la pena. Y llorando así con la mano en la boca para que no me escuchasen. Si eran las 3 de la madrugada. Qué ignorancia, decía la mía. ¿Por qué no vine al santuario? ¿Y sabe cómo termina la historia? Todo se resolvió satisfactoriamente, sin problema. Y yo estaba ya reclamándole al Señor y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios diciendo, solo reclamas, pero no vienes aquí a hacer lo que debes, a orar como debes, a orar por ese hombre desde ese día, todos los días. No voy a dar el nombre, pero imagínense que se llamaba Juan Pérez. Cada vez, Señor, te pido por Juan Pérez para que te conozca a ti. Porque está en terreno resbaladizo, dice este salmo. Está en terreno resbaladizo. Ayúdalo para que no caiga. Lamentablemente cayó. Y se desbarató la vida porque se metió con quien no debía, con el Señor. Pero mi trabajo era hacer lo que yo debía. Haga su parte, hagamos nuestra parte. Entonces, si usted tiene confundida la vida, ore. Otro punto, no sabe para dónde ir, no tiene claridad hacia dónde tiene que ir, entonces la oración le da dirección. Si necesita dirección en su vida, por favor diga conmigo, ore. Una vez más, yo voy a hacer la observación. ¿Necesita dirección en su vida? Ore, eso es. Ore. Es que no sé, entonces ore. Estoy confundida, ore.
No sé si ese es el hombre de mi vida, ore. No sé si esta es la que me conviene, ore. No sé si tengo que cambiar de trabajo, ore. No sé si me tengo que ir de país, ore. No sé si tengo que emprender un negocio, ore. Ore, eso es lo que necesita hacer. No existen fórmulas mágicas aquí. En el cristianismo no hay atajos. No existen los atajos. Existe un camino, está claro, está establecido. Y en este caso, ese camino es la oración. Pero no me lo crea a mí. Vea lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. David tenía complicada la vida en este punto. No sabía qué hacer. Se le habían llevado a su familia, había perdido todo, habían quemado todo, había sido desechado, estaba perseguido por Saúl, tenía la vida enredada que no sabía qué hacer. Estaban hablando de apedrearlo, le estaban echando la culpa, lo querían matar, no sabía qué hacer. Versículo 8, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y por favor lea lo que está señalado ahí. Y el Señor le dijo, ¿sabe por qué? Escúcheme, si usted le pregunta al Señor en oración, Dios le va a responder. Una vez más, si usted le pregunta al Señor en oración, Dios le va a responder, porque Dios responde. Dios responde. Ore. Pregúntele al Señor. Sé específico. Sé específica en lo que le está preguntando. ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Hay veces cuando he recibido propuestas, hay personas que me dicen, pero por lo menos ore. Pero ya dentro de mí ya sé qué es lo que Dios me está diciendo. Pero bueno, Señor, está bien, voy a orar. Señor, esto es lo que quieres que yo haga. Y hay veces siento que Dios me dice, ¿qué pregunta me estás haciendo? Si ya sabes qué es lo que quiero. Ya está. La respuesta viene de parte del Señor. No crean que es que uno tiene una moneda aquí en el bolsillo y está... Si cae cara y sol, ¿se acuerdan de las monedas? Si cae cara es que quieres que vaya por aquí. Y si cae sol, no, así no trabaja el Señor. Dios le va a hablar. Y Dios tiene muchas maneras de hablarle a través de su palabra. Ahora, solo quiero aclararle, ¿verdad? No quiero que ahora vaya y diga si tiene una Biblia de papel, porque ahora ya casi nadie tiene Biblia de papel. Voy a donde abra la Biblia, Señor, ahí voy a saber qué es lo que quiere. Y abra la Biblia. Y Judas se ahorcó. ¡Ay! ¿Qué me estás diciendo, Señor? Ahora sí, Señor, ahora sí, ahora, otra. Y lo que han de hacer, hazlo pronto. ¡Ah! No, así no habla el Señor. A través de la lectura diaria de su palabra. Así. Alguien me preguntó, pastor, ¿cómo sé cuándo una iglesia es de sana doctrina? Y le digo, ¿sabe cuándo uno lo sabe? Cuando uno ve que predican toda la Biblia. Y todo lo que predican está basado en la Biblia. Así de simple. Tal cual. Entonces, si usted quiere que Dios le hable, quiere conversar, Dios tiene muchas maneras. A través de que el Señor le hable en el corazón. Imagínense un día estoy con una que no sé qué hacer, no le hallo solución, le consulto a un experto, no me supo decir qué hacer, voy por otro lado, no me dice qué, entonces no hallo qué hacer. Y yo digo, ¿qué estoy de loco? Si no he ido al santuario. Entonces le digo a mi esposa, ahí regreso. Ya sabe que voy a orar y me voy a orar y empiezo 10 minutos después. Y el Señor me había dado la respuesta. Agarro el teléfono, llamo a la persona y le digo, lo que podemos hacer es esto y esto. Y me dice, ¿y quién le dijo que hiciera eso? Y le digo, el que está allá arriba me lo dijo. Me dice, esa es la respuesta. Al siguiente día estaba solucionado el problema. Pero le digo, no hallaba qué hacer. ¿A dónde tenía que ir? Al santuario. Y ahí estaba la dirección correcta. Dios le va a hablar. Usted no se preocupe por cómo lo va a hacer. Dios le va a hablar y usted sabrá
que es Dios hablando. Porque Dios habla. Vea el caso de David aquí claramente. Veamos otro aspecto importante acerca de la adoración. Lo que hace la oración también le libera de cargas. Es que usted no sabe las cargas que yo ando en mi vida. Entonces, ore. Es que usted no conoce mi problema. Entonces, ore. Usted no sabe, no conoce mi enfermedad. Entonces, ore. Porque la oración le va a liberar de cargas. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante, le hago el contexto. Está aquí una mujer, Ana, esposa de Elcana. El esposo tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y esta Penina, por si acaso le quiere poner a una hija, ¿verdad? No lo haga. Era una maleante. Se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Entonces un día yo le dije esto a mi esposa, lo que le dijo Elcana a la pobre Ana, le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Imagínense qué ridículo. ¿Qué mujer va a querer lo que quiere sus hijos? Pero ¿qué hizo ella? Fue al santuario. Se fue al templo a orar y mientras oraba, dice la escritura, que derramó su alma. Derramó todo su corazón. Ahí le dijo todo al Señor, le dio todos los reclamos, se quejó, lloró, a tal grado que estaba Elí, que era el sumo sacerdote, mirándola. Y dice: esta mujer ni apenas mueve los labios, de seguro que bebió bastante. Y le dice: mujer, ya, que se te pase dirían los nicaragüenses, el guaro. Que se te pase ya la borrachera. Y entonces le dice: no me confunda por una alcohólica. Yo no he tomado nada, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y vea lo que dice el versículo 9. Ana se levantó y se fue a orar. Versículo 10. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Entonces usted que anda con esas cargas, con esa amargura en el corazón, vaya y lleve al altar de la presencia del Señor esa amargura como Ana. Cuando Ana le dice a este hombre que no es que ha tomado, entonces este hombre le da una palabra. Versículo 17 le dice: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Versículo 18. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo, y lea conmigo esa última parte. Y ya no estuvo triste. ¿Por qué razón? Porque salió sin cargas. ¿Sabe? Le quiero hacer una referencia al Salmo 55, versículo 22. Nos dice: echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Traiga esas cargas al altar del Señor. Veamos otro aspecto de lo que hace la oración en nuestras vidas. También te cambia la vida. La oración te cambia la vida. La oración me cambió la vida a mí. Yo tenía unos temores al fracaso. Imagínense, una vez me recomienda una prima para un trabajo, que fue el trabajo donde mejor me fue. Y alguien mete las manos por mí al fuego y voy a hacer la entrevista, me aprueban y me empieza la capacitación y empiezo a asustarme por el reto tan grande que significa ese trabajo. Estaba tan asustado. Me fui al baño a orar y le digo, porque me dice el que me contrata, me dice: ojalá y no haga quedar mal a quien le recomendó. Eso me dio un susto. Y me voy al baño a orar, me encierro en el baño. Yo imagino el que estaba allá afuera mirando unos zapatos viejos que está haciendo ahí. Estará vomitando, quizás parecía, ¿no? Y yo empiezo a orar y le digo: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Si yo veo esto tan difícil, tan complicado. Pero recuerde, Dios habla. Entonces vino la palabra del Señor: yo estoy contigo, no temas.
Me levanté de ahí, me fui a sentar con el que me estaba dando la capacitación. Cuando termina la capacitación llega alguien que me iba a hacer una prueba. Entonces me pide que ubique un número de parte entre miles. Y a la primera la ubico y le doy el número de parte. Y mire cómo Dios habla. Entonces me dice, parece que a esta línea de repuesto le va a empezar a ir bien contigo. ¿Quién estaba ahí hablando? Dios hablando. Y le voy a decir algo, era una bendición tan grande, era abundante, pero había sido producto de la oración. Y alguien puede decir, no, pero es que la misericordia de Dios, si es que la misericordia de Dios está con todos. Por eso sale el sol sobre buenos y sobre malos. Pero ¿por qué a unos les va bien y a otros no? Porque hay una diferencia entre el que ora y el que no ora. El que ora, su vida es diferente. Su matrimonio es diferente. Trabaja diferente. La protección es diferente. Lo que viene a su mano es diferente. Lo que él toca es diferente. La puerta que él toca se abre. Es diferente el que ora. Ahora escuche, ¿no le gusta la vida que está llevando? Ore para que su vida cambie. ¿No le gusta cómo va su familia? Ore. ¿No le gusta cómo está su matrimonio? Ore. Tenga tiempos de oración. Vayamos a las Escrituras y veamos el ejemplo. Una vez más retomemos el caso de David en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos. No era tanto el dolor por la pérdida material, era el problema, aquí el problema era la pérdida de la familia, lo habían perdido todo. Entonces ahí fue donde David oró, el Señor le responde, le dice persíguelos, los alcanza, los captura. Pero recuerde, el pueblo estaba diciendo, apedreemos a este maleante. Este fue el que nos trajo esta desgracia. Ahora ve el versículo 19. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada. Y los hijos y las hijas las devolvió David a sus padres, aquellos que le querían apedrear. También se apoderó de las ovejas y del ganado mayor. Y como lo iban arriando, todos decían, este es el botín de David. El desgraciado que nos trajo aquí. Eso es lo que decían antes. Pero ahora iban con el ganado, las ovejas, las vacas, diciendo, miren, este es el botín de David. ¿Por qué? Porque David había orado. La oración le cambió su vida. Ahora quiero decirle a usted, la oración va a cambiar su vida. La oración le va a cambiar la vida. Aleluya. Ore. Para ir concluyendo, también la oración es la que va a traer milagros a su vida. Es la oración. Y no es la oración necesariamente que hacemos aquí. Es la oración que usted hace en casa. Ahí va a venir. Ahí va a venir un cambio. Y ese milagro que usted está necesitando se va a dar con los tiempos que usted está orando, de oración. Cuando fui a Corea del Sur y tuvimos un momento para conversar con el doctor David Yonggi Cho. Entonces él dice, aquí vienen de todas partes del mundo. Recuerda, es la iglesia más grande del mundo. A mí no me gusta viajar. Si usted me da opción, yo prefiero estar en Nicaragua, estar en Masaya, estar aquí. A mí no me gusta viajar. Pero el pastor David me dice, mire, me acuerdo que había un viaje a la India. ¿Quiere ir? No, gracias. Pero cuando me dice, ¿quiere ir a Corea del Sur? Mire, yo me sacrifico porque quería conocer esa iglesia. Uno entra como sardina, así. Y cuando sale igual. Yo anduve por todos lados. Habían unos sótanos, porque era un edificio para todos lados.
para arriba, para abajo, para todos lados. Habían unos sótanos donde estaban puros vehículos, todos estacionados pegaditos, y habían unas pantallas de televisión, y como no alcanzaba de tanta gente, entonces en la parte de abajo había gente sentada en las fundaciones, que habían hecho como una especie de banquitas alrededor, y ahí estaban sentados así los coreanos, por todos lados. Y en ese momento que tuvimos esa conversación, dice, aquí vienen pastores de todo el mundo, y me preguntan, ¿qué hay que hacer para que la iglesia crezca? ¿Qué hay que hacer para que vengan esos milagros que han habido aquí en Corea del Sur? Entonces yo les digo, ore. Sí, pero ¿qué más? Ore más. ¿Pero qué más? Ore más y más. ¿Pero qué más ha hecho? Bueno, hemos hecho grupos familiares, hacemos reuniones de discipulado, los pastores se reúnen con los líderes, oramos por la gente en casa. Entonces, ¿sabe qué? Yo los veo, anotan reuniones en casa, esto, discipulado, y por ningún lado ponen oración. Y se llevan el método, pero no se llevan la clave, la llave, que es la oración. Así estamos muchas veces. ¿Por qué a ese le pasa? ¿Por qué? Entonces, ¿sabe lo que decimos? Es que Dios tiene preferido. Dios no hace acepción de personas. Solo tiene personas que le buscan más que otros. Personas que oran y personas que no oran. ¿Usted necesita un milagro? ¿Necesita un milagro? Ore. Y como le decía, ore más. Sí, pero ¿qué más? Ore más y más. Ore y más y más. Ve el ejemplo ahora de Ana. Ana dio a luz a Samuel. Y un dato interesante, ella le pidió un hijo al Señor. Léalo. El Señor le dio 3 varones más y 2 mujeres. Yo dije, eso es lo que yo quiero aquí en la iglesia. Nada más que uno más, ¿verdad? Ahí fueron 6. Yo solo pido 5, así que yo soy menos. ¿Qué ocurrió en la vida de David? Recuperó todo. David lo recuperó todo. Ellos recibieron su milagro, y ahora le tengo la palabra de parte del Señor, y usted también va a recibir su milagro para la gloria del Señor. Usted también lo va a recibir. Pero ore. Tenemos un testimonio reciente en casa. Yo toqué todas las puertas que pude haber tocado. Y también oramos. Tocamos por aquí, nos dijeron que no. Y yo le dije a mi esposa, no puedo creer esto. Si con Samuel esto fue algo que se abrió, pero de una, ¿por qué ahora no pasa? Y me acuerdo que un día mi esposa me dice, usted se queda orando y yo voy a ir a tocar otra vez la puerta. Y yo le dije, Señor, tal vez cuando tocamos la puerta no habíamos orado suficiente. Y va mi esposa, toca la puerta y le dicen, no, esto no se puede. Pero déjenos ver qué podemos hacer. Y se regresa ella y me dice, amor, por lo menos hay una luz de esperanza. Y estuvimos orando. Al siguiente día, ella llega saltando y me dice, me acaban de llamar. Y me dijeron que sí. Entonces, mire qué generosa es mi esposa con lo mío, ¿no? Ella se fue donde la persona que le ayudó y agarró un perfume mío nuevo sin abrir y se lo lleva a la persona. Mire, estamos tan agradecidos, por favor recíbame esto. Y entonces le dice a la persona, si yo se lo recibo, esto parecerá que yo lo hice. No sabemos si es cristiano o no, pero el hombre le dijo, la persona le dice, pero yo no se lo puedo recibir porque esto yo no hice nada, lo hizo Dios. Y regresa con el perfume a la casa y me dice, yo le estaba regalando este perfume tuyo. Y le digo, el Señor me miró con agrado. Pero mira lo que esta persona me dijo.
¿Sabe por qué razón? Porque a Dios no se le puede estar robando la gloria. Y ese hombre lo entendió. El milagro va a venir si nosotros oramos. Entonces, le voy a decir algo que le va a sonar duro. Milagro sin oración no existe. Milagro sin oración no existe. Y tal vez alguien podría decir, como ocurrió con el caso de una persona. Escuche esta historia, que es verdadera. Una mujer va donde un médico, le hacen unos exámenes, le diagnostican cáncer, un tumor, empieza a hacerse otros chequeos más, regresa donde el doctor le dice, aquí hay algo extraño, tengo los exámenes suyos, pero estos últimos resultados me dicen otra cosa, vaya y hágase otra vez el ultrasonido. El que hace el ultrasonido le dice, oiga, ¿y usted se ha hecho algo? Dice, ¿cómo que algo? Yo no me he hecho nada, pero es que yo le hice el ultrasonido y usted tenía un tumor y aquí no hay tumor. Entonces va otra vez con el ultrasonido, se lo presenta al doctor y le dice el doctor, ¿pero qué es lo que está pasando? Llama al que había hecho el ultrasonido y le dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y pues si yo no sé, yo le hice el ultrasonido la primera vez, yo le miré el tumor y ahora estoy aquí, no le encuentro tumor, ¿qué quiere que le diga? Le dice el doctor, oiga, ¿y usted es cristiana? Y le dice, no. ¿Y usted cree en alguna entidad, algún Dios? No, yo no creo en Dios. Pues esto es un milagro. Y le dice la mujer, pero le voy a decir algo, tengo familiares que son cristianos y están haciendo una cadena de oración por mí. Y ahora entiendo que es esa oración la que ha producido el milagro en mi vida. No hay milagro sin oración. Si usted necesita un milagro, ore. Ore. Alguien debe orar. Alguien tiene que orar, como este caso. Alguien tenía que orar. ¿Y quién es el que tiene que orar? Usted es la persona que tiene que orar. Diga esto conmigo. Yo soy quien tiene que orar. Es usted, soy yo. Que ore el pastor, que ore el líder, que ore el fulano. Voy a mandar la petición allá en el programa. Está bien que la mande, pero la voz que Dios quiere escuchar es nuestra voz. Mi esposa a veces llega a pedirme algo mira, quiero darle esto a mi hija. ¿Qué pensé? No. Después llega mi hija, por favor, está bien. Y ella me dice, qué barbaridad, yo te lo pido y me decís que no. Viene ella y ahí nomasito. Ajá, porque es la voz de ella que lo está pidiendo para ella. ¿Ve? Así también funciona su Padre Celestial. Quiere escuchar a su hijita. Ay, pero yo ya estoy vieja, diría alguien. Usted siempre va a ser su hijita. Quiere escuchar a su hijito diciéndole, Padre, necesito este milagro. Padre, necesito este empleo. Padre, necesito que esa puerta se abra. Este milagro que les cuento que acaba de ocurrir, el día jueves anterior, en una noche de sanidad y milagro ahí en Osana Raizón, ahí estaba la hija de la persona por la que necesitaba el milagro. Y esa mujer, yo la estaba viendo llorar y orar, claro. Y yo en mi cabeza solo pensé, aquí está Ana. Y le dije, Señor, aquí está Ana. Aquí está Ana derramando su alma. Concédele la petición. Al siguiente día en la mañana estaba la respuesta. Es que si alguien necesita un milagro, necesita orar. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Para la gloria del Señor. Aleluya. Por favor, ore para que recibamos lo que necesitamos.